Pregunta número 13. Bien, esta es una pregunta de teoría sobre una de las situaciones clínicas que es relativamente habitual en la población general, que es la presencia de hiperuricemia. La hiperuricemia se describe, se define como un nivel por encima de 7 miligramos de decilitro de ácido úrico en sangre periférica. Esta es una situación que puede llegar a ocurrir aproximadamente en el 7% de la población adulta, por lo tanto es una situación relativamente frecuente. La mayoría de los pacientes que tienen hiperuricemia nunca van a tener ninguna manifestación asociada a la misma. La pregunta hace referencia a causas de hiperuricemia, situaciones que producen hiperuricemia y cuál es la más frecuente de las que aparecen en la pregunta. Debemos de recordar que dentro de las causas de hiperuricemia hay dos grandes bloques. Un primer bloque que es hiperuricemia por aumento de producción de ácido úrico y un segundo bloque que es hiperuricemia por disminución de la excreción renal de ácido úrico. En el primer grupo, en el primer bloque de hiperuricemia por aumento de producción de ácido úrico, nos encontramos con algunas enfermedades genéticas, hereditarias, por alteraciones enzimáticas, como son el déficit de hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Cuando existe este déficit, se produce un síndrome que denominamos síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan va a manifestarse con manifestaciones neurológicas, alteraciones como coreatitosis o automutilaciones, junto con una hiperuricemia muy marcada, muy grave en niños. Bien, hay otro segundo síndrome relacionado con déficit de esta enzima, pero cuando este déficit es parcial, no completo. Cuando tenemos un déficit parcial de hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, lo que nos encontramos es con otro síndrome que se llama síndrome de Kellen-Segmiller. En este caso lo que va a haber es exclusivamente hiperuricemia sin alteraciones neurológicas. Dentro de las causas no genéticas sino adquiridas de hiperuricemia, lo que podemos encontrar con frecuencia son enfermedades hematológicas en las cuales hay un gran recambio celular, una gran lisis celular. Por ejemplo, enfermedades mielo o linfoproliferativas, hemólisis. También la rhabdomiólisis puede producir un aumento marcado de la producción de ácido úrico. Y dentro de las enfermedades que no tienen que ver con el aspecto hematológico, podríamos destacar la psoriasis y la enfermedad de Payet, porque tanto la psoriasis por aumento del catabolismo de las células cutáneas como con la enfermedad de Payet por el aumento del catabolismo de células óseas, también puede haber un aumento de producción de ácido úrico. En un segundo gran grupo nos encontraríamos las hiperuricemias por disminución de la excreción renal de ácido úrico. Debemos de recordar que prácticamente todo nuestro ácido úrico se elimina a nivel renal. Y ante esta situación hay que lógicamente pensar que si en un paciente la excreción renal de ácido úrico es menor de la esperable, nos encontraremos con hiperuricemia. Lo que es normal excretar en orina de 24 horas es aproximadamente unos 800 miligramos de ácido úrico diarios. Si la excreción es menor, el ácido úrico se va a acumular en sangre y por lo tanto tendremos hiperuricemia. La situación más habitual relacionada a este descenso de la excreción renal de ácido úrico es la toma de algún fármaco, fundamentalmente la toma de diuréticos y la toma de salicilatos en dosis bajas. Lógicamente, si el paciente tiene insuficiencia renal o si tiene alguna otra enfermedad que baja la excreción renal de ácido úrico, como la enfermedad renal poliquística, también puede tener hiperuricemia. Pero globalmente es mucho más habitual tener hiperuricemia por baja excreción renal de ácido úrico en los pacientes que están tomando algún fármaco, fundamentalmente diuréticos. En esta pregunta, por lo tanto, la respuesta correcta, la causa más frecuente de todas las que aparecen, será la hiperuricemia por toma de diuréticos que van a producir, como decimos, esta baja excreción renal de ácido úrico. Pregunta 14.
Bien, nos encontramos ante una pregunta o ante un caso clínico donde nos plantean una monoartritis aguda, en este caso de rodilla, y nos dan algunos datos muy importantes para establecer el diagnóstico y para tomar una decisión sobre la actitud terapéutica. Siempre que en una pregunta veamos que el paciente tiene una monoartritis aguda, es decir, la inflamación de una única articulación presentada de manera aguda, reciente, nos tenemos que plantear que la exploración más importante desde el punto de vista diagnóstico es el examen del líquido sinovial, y en este examen del líquido sinovial lo que vamos a destacar es que si la enfermedad es inflamatoria nos encontraremos con un aumento de celularidad respecto a la normalidad, es decir, más de 3.000 células por milímetro cúbico, y además en este líquido estaremos obligados a investigar si lo que tiene son microcristales o lo que tiene es una infección articular. En el caso clínico que nos están planteando, se ha hecho una artrocentesis, se ha evacuado 115 mililitros de un líquido de aspecto inflamatorio, y lo que nos aportan es algo realmente importante que nos permite establecer el diagnóstico. En este líquido sinovial lo que observan es la presencia de microcristales que tienen un aspecto rectangular o romboidal. Esto nos da un diagnóstico ya definitivo del proceso que tiene el paciente. Los cristales rectangulares o romboidales con birrefringencia débilmente positiva son característicos del cristal de pirofosfato cálcico. Os recuerdo que los cristales de ácido úrico son cristales que sin embargo tienen una forma de aguja y que tienen birrefringencia negativa. Los cristales de oxalato cálcico tienen una forma piramidal o bipiramidal con birrefringencia fuertemente positiva, y que los cristales de hidroxapatita cálcica, al ser tan pequeños, no suelen ser vistos en el microscopio óptico, salvo como pequeños gránulos que se tiñen con un pigmento que denominamos alizarina roja. Bien, en el caso expresado nos están planteando un caso clínico de una artritis aguda por cristales de pirofosfato cálcico. ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas que tenemos en un paciente que presenta una monoartritis aguda por microcristales? Podemos administrar colchicina por vía oral, podemos administrar antiinflamatorios no esteroideos, que es más habitual su administración que la de colchicina oral, ya que esta en dosis elevadas habitualmente produce diarrea, y también podemos plantearnos la posibilidad terapéutica de utilizar corticoides intraarticulares. ¿Cuál es el problema de los corticoides intraarticulares? Los corticoides intraarticulares tienen un efecto antiinflamatorio local, evitamos los síntomas sistémicos que estos corticoides van a tener si los administramos por vía oral, pero siempre hay que recordar que para poder infiltrar una articulación tenemos que estar completamente seguros del diagnóstico. No podemos infiltrar una articulación inflamada sin diagnóstico, porque en esta situación lo que nos vamos a encontrar es en alguna situación una artritis infecciosa que empeoraría con la administración de corticoides. Por lo tanto, siempre podemos poner corticoides intraarticulares cuando el diagnóstico esté confirmado en el paciente, y en este caso no hay ninguna duda. Tiene cristales típicos de pirofosfato cálcico, por lo tanto tiene una artritis por estos cristales, que también solemos denominar pseudogota, porque es un cuadro parecido al de la gota por ácido úrico. Dentro de las posibilidades terapéuticas que nos están planteando en esta pregunta, la única respuesta correcta es la 3, la posibilidad de utilizar corticoides intraarticulares. Nos plantea alguna variación terapéutica la respuesta 1 y 2 sobre la administración de antiinflamatorios respecto a la gota, pero esto es incorrecto. Los antiinflamatorios no esteroideos se administran en dosis similares en la gota que en la pseudogota. Por lo tanto, la primera respuesta y la segunda respuesta no son correctas. Los antiinflamatorios no esteroideos no son una medida, como dice la respuesta 1, para evitar el depósito de cristales de pirofosfato. Lo que hacen es disminuir la inflamación que estos cristales producen, pero no pueden evitar su depósito. No los vamos a utilizar en dosis diferentes en la gota, los vamos a utilizar en ambos casos en dosis máximas. La respuesta 4 nos habla de que la colchicina no es útil en las crisis agudas, y hemos dicho que sí que lo es, tanto en la gota como en pseudogota,
Y la respuesta 5 nos habla de las sales de oro. Las sales de oro son fármacos actualmente prácticamente no utilizados. Durante un tiempo se administraban para los pacientes con artritis reumatoide, pero hoy en día tenemos alternativas terapéuticas menos tóxicas y más eficaces. Las sales de oro, por lo tanto, en un paciente que tiene artritis por cristales de pirofosfato cálcico, no tendrían ni han tenido nunca ninguna indicación. Por lo tanto, la respuesta es la posibilidad de utilizar corticoides intraarticulares en un caso de monoartritis aguda cuando tenemos un diagnóstico confirmado de la enfermedad que el paciente presenta. Continuación de la pregunta anterior, cuando un paciente tiene hiperuricemia y no ha tenido ninguna manifestación clínica, consideramos que el paciente tiene hiperuricemia asintomática y no es necesario el tratamiento. Sin embargo, siempre que ha tenido algún episodio inflamatorio agudo, ya consideramos que la situación no es de hiperuricemia asintomática, sino de lo que denominamos gota entre crisis, gota intercrítica. Y aquí tenemos que iniciar el tratamiento de la hiperuricemia. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos dos grandes grupos de tratamientos en la hiperuricemia. Por un lado, lo que llamamos tratamiento hipouricemiante, que es el allopurinol, que es un fármaco que lo que hace es inhibir la xantina oxidasa, que es la última enzima en la producción del ácido úrico. El allopurinol está especialmente indicado en aquellos pacientes que tienen hiperuricemia por aumento de producción de ácido úrico. Y tenemos otro gran grupo de fármacos, que son los fármacos úricos, que como su nombre indica lo que van a hacer es aumentar la excreción renal de ácido úrico y que están indicados especialmente en aquellos pacientes que tienen baja excreción de ácido úrico como causa de hiperuricemia. Continuación de la pregunta 14, el tratamiento úrico lo podemos realizar fundamentalmente con dos fármacos, que son el probenecid y la sulfimpirazona. En Europa se ha utilizado durante muchos años la benzobromarona, pero actualmente su utilización está muy limitada, prácticamente es imposible su utilización, porque ha producido algunos casos de hepatitis grave, hepatitis farmacológica grave, y por lo tanto para poder utilizarla hay una serie de requisitos que prácticamente hacen imposible, como os comento, su administración. Por lo tanto, si yo considero que el paciente tiene hiperuricemia por aumento de producción de ácido úrico, debería de dar allopurinol, y si tengo hiperuricemia por disminución de la excreción renal de ácido úrico, lo que debería de dar es un úrico súrico. Con una salvedad para los úricos. No pueden ser administrados en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o nefrolitiasis actual o previa. Bien, el caso clínico que nos plantean, al paciente se le hace un balance de ácido úrico y tiene una excreción renal después de hacer una dieta sin purinas de 630 miligramos en orina de 24 horas. ¿Cuál es la excreción normal de ácido úrico en un paciente que ha hecho una dieta sin purinas? Pues según el gráfico que aparece en esta pregunta, la excreción normal es por encima de 600 y es por encima de 800 en aquellos pacientes que han hecho una dieta normal previamente. Por lo tanto, tener una excreción superior a 600 con una dieta estricta sin purinas, se considera que la excreción renal de ácido úrico es normal y la causa de la hiperuricemia, por lo tanto, es el aumento de producción de ácido úrico y, por lo tanto, el fármaco que tenemos que administrar es el allopurinol. La respuesta correcta debe de poner, por lo tanto, allopurinol, pero acompañado de colchicina. ¿Para qué damos la colchicina? La colchicina la administramos junto con el tratamiento de allopurinol o también junto al tratamiento de úricos porque al descender los niveles de ácido úrico con ambos fármacos o al descender, lo que vamos a encontrarnos es una mayor probabilidad de que el paciente presente episodios de artritis aguda. Aunque sorprenda el descenso de niveles de ácido úrico sin protección de colchicina, el paciente tiene mayor posibilidad, mayor predisposición a tener episodios de artritis inflamatoria aguda.
Por lo tanto, la decisión que debemos de tomar es la que hemos comentado. Dar allopurinol porque tiene una excreción con una dieta sin purinas superior a 600 miligramos, por lo tanto una excreción renal normal de ácido úrico. Debemos de dar allopurinol pero acompañada de colchicina para prevenir la aparición de episodios de artritis aguda.